¿Cómo andan, chicos? Hoy lo que vamos a hacer es dar hemostasia. Vamos a hacerla de forma simple, ¿sí? Y que podamos darnos cuenta de las diferentes patologías donde pueden afectar y con qué tiempo evaluarlo. Muy bien. Acuérdense que cuando hablo de hemostasia, hemosangre, éstasis, frenar. ¿Sí? Son una serie de fenómenos o reacciones que se van a poner de inmediato en respuesta a una lesión de un vaso sanguíneo a nivel de ese sitio de lesión y cuya finalidad es detener, frenar, ¿sí? La pérdida de sangre, esa hemorragia. Lógicamente que hubo una lesión, por lo tanto, nuestra inmunidad innata también se va a poner en juego, procesos inflamatorios, cascadas del complemento, ¿sí? Pero bueno, ahora vamos a ir por hemostasia. ¿Qué hacemos con la hemostasia? ¿Cómo la vamos a dividir? ¿Sí? Hay distintas formas de dividir la hemostasia. Una es con fases, una fase vascular, una fase de adhesión y agregación plaquetaria y otra que es la coagulación. Por otro lado, lo vamos a dividir en hemostasia primaria y secundaria. Esto es muy importante para ir viendo los tiempos, ¿no? Y cómo ir evaluándolo, ¿sí? Yo a medida que lo vayamos dando, ¿sí? Ahí vamos a ir hablando con cada una. Igual se los voy a dividir en lo que es hemostasia primaria y secundaria y les voy a ir contando las fases también. Muy bien. Cuando nosotros vemos la hemostasia, ¿no? Uno dice, bueno, vamos a empezar con un daño, ¿sí? Ese daño mismo ya libera sustancias que van a ser vasoconstrictora, proagregantes, procoagulantes. La primera reacción, la primera fase que incluimos dentro de esa hemostasia primaria, que incluye la vasoconstricción y la adhesión y agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque la finalidad de la hemostasia primaria es generar ese tapón hemostático primario o plaquetario que lo que hace es frenar la pérdida de sangre. Lo que pasa es que es friable. Si después no lo consolidamos con coagulación, que es hemostasia secundaria, puede volver a sangrar, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar lo que es una fase vascular, que en realidad es generar la vasoconstricción. Nosotros tenemos varias sustancias vasoconstrictoras, por ejemplo, el tromboxano A2, serotonina, endotelina, ¿sí? La endotelina es muy importante porque es un potente vasoconstrictor fisiológico, ¿sí? El cual es estimulado por la trombina. Es decir, tengo muchas sustancias que van a ser vasoconstrictoras. Y hay que recordar algunas teorías con respecto a la vasoconstricción. ¿Por qué? Todo músculo liso vascular que sea estirado y o dañado por vía refleja tiende a contraerse. Eso me lo dice la teoría miogénica. Y después hay una teoría neurogénica que tiene que ver con la inervación autonómica, ¿sí? Los vasos están inervados por principalmente las fibras alfa-adrenérgicas, ¿no? Que son vasoconstrictoras. Yo acá le agregaría, chicos, si quieren, ¿sí? Cuáles son sustancias vasoconstrictoras y vasodilatadoras. Por otro lado, esta vasoconstricción lo que va a favorecer es la segunda fase, que es la de adhesión y agresión plaquetaria, sería la última fase de la hemostasia primaria. Bien, ¿qué pasó entonces? Gracias a esa vasoconstrictor, estas plaquetas pueden sedimentar, irse a la pared, ahí entran en contacto, ¿sí? ¿Para qué? Para que se dé lo que se conoce como adhesión, ¿sí? Esa plaqueta entra en contacto con el subendotelio. Las plaquetas tienen unos receptores que son 2P, ¿sí? O P2 y 12 en el cual, ¿sí? Es el receptor, son glucoproteínas que tiene la plaqueta, ¿sí? Que forman parte de los receptores. Aparte hay una exposición al colágeno subendotelial. Aparte del colágeno está fibronectina, ¿sí? Laminina. Y esta exposición, ¿sí? Lo que haría es favorecer la adhesión de la plaqueta. Que esa plaqueta, ¿sí? Después se active, ¿sí? Y se degranule. ¿Qué pasa? Dentro de la adhesión es muy importante un factor que circula en plasma, que es el factor de von Willebrand, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? Una vez que se adhiere, cambia la forma, emite pseudópodos, ¿sí? Se adhiere bien esa plaqueta. ¿Para qué? Para activarse. Activa toda una cascada intracelular donde aumenta la fosfolipasa C, ¿sí? La fosfolipasa C estimularía a lo que es el inositol trifosfato, receptores en el REL
y ahí liberaría calcio, hay más calcio disponible. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacer la exocitosis de los gránulos. Por eso yo ahí les puse qué contienen los gránulos alfa y los gránulos delta, ¿sí? De las plaquetas. Una vez que se activa, yo lo que necesito es la agregación plaquetaria. ¿Por qué? Porque una plaqueta no puede ocluir, ¿sí? El sitio de lesión, entonces lo que hace por quimiotaxis llamar más plaquetas, en donde hay algunos factores que me sirven para reclutar más plaquetas, que son el ADP, el tromboxano A2, la serotonina, ¿sí? La verdad que acá también actuaría parte de lo que es el fibrinógeno, ¿sí? Que lo vamos a ver un poquito más adelante, donde ese fibrinógeno es muy importante como para ligar, ¿sí? Unas plaquetas con otras, generar una extensión y ahí sí terminar formando un tapón plaquetario o hemostático primario, ¿sí? ¿Cuál es el problema de esto? Que es friable, ¿sí? Si yo no lo consolido con hemostasia secundaria o con coagulación, va a volver a sangrar. Muy bien, ¿cómo evaluamos la hemostasia primaria? Tendríamos dos pruebas. Una es hacer el recuento de plaquetas en un frotis, ¿sí? Y la otra es evaluado por el tiempo de sangría, ¿sí? Que es de 1 a 6 minutos. Si tengo bajas las plaquetas, tiende al sangrado. Tengo altas las plaquetas, tiende, ¿sí? A la formación de trombo. Lo mismo, si tengo bajas las plaquetas, el tiempo de sangría, ¿sí? Aumenta. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, después de esto, nosotros decimos, bueno, vamos a activar la hemostasia secundaria, lo que es coagulación, ¿sí? La coagulación tiene como finalidad activar el fibrinógeno a fibrina y que la fibrina consolide ese tapón hemostático primario, ¿sí? ¿Para qué? Para darle tiempo a lo que va a ser ese sitio donde hubo daño, a que llegue el tejido de reparación, de granulación, ¿sí? Repare ese tejido dañado, ¿sí? Y ese taponcito lo cubra, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esto se va a activar a través de dos vías, una vía intrínseca y una vía extrínseca. ¿De qué depende esto? De con qué vamos a entrar en contacto. Yo digo, entro en contacto con el colágeno subendotelial, ¿sí? Vamos a ir o activar la vía intrínseca a través del factor 12. Voy a activar, si entro en contacto con extractos tisulares, activo la vía extrínseca. ¿Qué pasa? Cuando uno activa, ¿no? Lo que es coagulación, recuerden que acá los factores circulan como proenzimas, como simógenos, y después se van a ir activando, ¿sí? Tipo cascada. Por eso se habla de la cascada de coagulación. Yo lo que les recomiendo es que sepan los nombres de los factores. Uno está acostumbrado a poner los números, pero bueno, traten de agregarle los nombres por las dudas. Entonces, ¿qué pasó? Se activa la vía intrínseca, ¿no? Entramos en contacto con el colágeno, ahí se activa el factor 12, Ageman, ¿sí? En la misma activación del factor 12 se activa la proteína del complemento C1, se activa la uroquinasa y se activa un complejo de cininas que se activa la precalicreína calicreína. Una vez que yo tengo activado el factor 12, el 12 activa el 11, ¿sí? A eso es lo que se conoce como grupo de contacto, sí que no requiere calcio. A partir de ahí toda la hemostasia requiere calcio. El 11 activa el 9, el 8 más los fosfolípidos de membrana y calcio activaría el factor 10, ¿sí? En cambio, si yo entro en contacto con extractos tisulares, activo la vía extrínseca. Fíjense cómo el factor tisular se activa, ¿sí? Factor 3, si quieren, se activó el factor 3, el 3 activa el 7, 7 activado calcio y los fosfolípidos activan el factor 10. Por eso a partir del factor 10 uno está hablando de que es el tronco común. ¿Qué pasa? Ojo que el factor 7 activado puede activar el factor 9, como también el 9 activado puede inhibir al factor 7. ¿Sí? Estos son parte de las regulaciones que tengo que tener en la hemostasia. Ustedes recuerden que tiene muchísimas regulaciones. ¿Por qué tiene muchísimas regulaciones? Porque si esto falla, o tenemos hemorragia o tenemos trombos, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? ¿Sí? En ese tronco común, ¿sí? Cuento el factor 10, el 10 se activa junto con el 5, esto activa a la protrombina para que pase a trombina, la trombina activa el fibrinógeno a fibrina, la fibrina es como un hilo, ¿sí? Que no termina consolidando. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Formar tipo un polímero, una red. Ahí es donde sí también se va a activar el factor 13, que es el estabilizante de la fibrina, y entonces vamos a formar el famoso tapón
hemostático secundario o tapón hemostático directamente, ¿sí? Ya consolidado, ¿sí? Ya no es friable, entonces le voy a dar el tiempo, ¿sí? Para que ese tejido se repare. Ahora, nosotros podemos evaluar, ¿sí? Todo lo que es la cascada de coagulación que corresponde a la hemostasia secundaria a través de, ¿sí? Lo que es la vía intrínseca se suele evaluar con el KPTT, que es el tiempo parcial de tromboplastina tisular activada, o el PTT, ¿sí? Que es el tiempo parcial de tromboplastina tisular, eh, en que se mide en segundos, ¿sí? Alteración en este tiempo me va a estar marcando alteraciones sobre el factor 12, 11, 9, 8, ¿sí? Si yo tuviera una alteración en el tiempo de protrombina, ¿sí? Que es el TP, ¿no? Que va de 11 a 14, 15 segundos, ¿sí? Podría tener alteración en el factor 3, en el factor 7. Y cuando uno evalúa el tiempo de trombina, que es de 15 a 20 segundos, uno piensa en el 10, en el 5, en el 2, el 1, ¿sí? Pensando en la protrombina, el fibrinógeno, ¿sí? Fibrinógeno 1, protrombina 2. ¿Está claro? Es decir, depende, estos tiempos evalúan una parte de la vía. Estamos hasta que forme el tapón hemostático. Y ahí está el por qué no confundir. Cuando uno dice aspirina o ácido acetilsalicílico, que es un antiagregante plaquetario, es porque realmente actúa en la hemostasia primaria. ¿Por qué? Porque fíjense, acá está el tromboxano A2, que es una sustancia vasoconstrictora, ¿sí? Entonces la aspirina o el ácido acetilsalicílico inhibe la vasoconstricción y con eso me cuesta la adhesión y agregación plaquetaria. Por eso es un antiagregante plaquetario. En cambio, cuando yo veo la heparina, ¿sí? Actúa sobre la trombina, sobre el factor 10, ¿sí? Principalmente. Y entonces uno dice, bueno, no, si vamos a evaluar la heparina, es un anticoagulante, ¿sí? Que se evalúa con el KPTT, ¿sí? Y hay otros anticoagulantes que son anticoagulantes orales que actúan sobre los factores vitamina K dependientes. Chicos, los factores vitamina K dependientes son el 2, el 7, el 9 y el 10. Y esos anticoagulantes orales tipo warfarina, ¿sí? Se evalúan con el tiempo de protrombina, ¿sí? Esto para que vean por qué algunos son anticoagulantes, algunos otros son antiagregantes. Entonces está muy bien. Uno hizo el tapón, sí, se reparó el tejido dañado, y después entonces yo toca activar otro proceso, que es el proceso fibrinolítico. Cuando yo activo el proceso de fibrinólisis, ¿sí? ¿Esto por qué es muy importante, ¿no? Porque está bien, ustedes ya repasaron el tejido y este proceso lo que lleva a cabo, lo que quiere llevar a cabo es la dilución del coágulo de fibrina. ¿Por qué? Y porque es un mecanismo de defensa esta fibrinólisis para que no se ocluya la luz de ese vaso sanguíneo, ¿sí? Ojo que si yo empiezo a destruirlo rápidamente, se puede volver, ¿sí? A dañar y reiniciar la hemorragia. Este proceso de fibrinólisis tiene como finalidad degradar el tapón hemostático, que estaba formado con fibrina, por plasmina, ¿sí? Por eso, la finalidad es activar al plasminógeno, que el plasminógeno pasa a plasmina y la plasmina degrada el tapón, ¿sí? Va a tener activadores, fíjense los activadores intrínsecos del grupo de contacto, ¿sí? 12, 11, precalicreína, calicreína, ¿sí? Fíjense que está en la parte de iniciación de lo que era la vía intrínseca de la coagulación. Y después tengo extrínsecos como la uroquinasa, streptoquinasa y el factor activador plasminógeno. ¿Qué pasa? Si yo lo mantengo activado, ¿sí? La plasmina sigue degradando y en algún momento puede volver a dañar y reiniciar la hemorragia. Entonces tengo que tener también inhibidores. Esos inhibidores son alfa-1 antiplasmina. Hay un montón, chicos. Yo puse tres acá. A mí el que más me interesa es la antitrombina 3. Pero bueno, hay alfa-1 antiplasmina, alfa-2 macroglobulinas. ¿Sí? Está el alfa-2 antiplasmina también. ¿Estamos? Es decir, hay varios factores, y entonces con esto yo frenaría la activación de plasminógeno a plasmina y dejo de degradar, ¿sí? Acá tienen en forma simple lo que es hemostasia, ¿sí? Y acá yo lo que les voy a dejar son lo que es las pruebas, ¿sí? De laboratorio, ¿sí? ¿Ven? Recuento de plaqueta, me sirve para la hemostasia primaria, el tiempo de sangrado
también el tiempo de sangría, sino me sirve para hemostasia primaria, el tiempo de protrombina me sirve para evaluar la vía eh, extrínseca de hemostasia secundaria, los RIN, sí, los vamos a dejar para un poquito más adelante, el tiempo de tromboplastina parcial activada, ¿sí? El KPTT, acuérdense que evalúa vía intrínseca, el tiempo de trombina, ¿sí? Va a evaluar lo que es el tronco común, ¿sí? Y bueno, y después hay otros productos que tienen que ver con un poquito más adelante, ¿sí? No lo tenemos que conocer ahora, ¿sí? Sepan si quieren los valores normales, pero por ahora no hay que interpretarlos. ¿Estamos? Espero que les haya resultado fácil, ¿sí? Y nos estamos viendo en la próxima clase. Miren, ¿sí? Esto es un resumen de Mostasia. Pasen a ver después la clase que está de, digamos, toda la clase completa, ¿sí? Espero que les sirva y nos estamos viendo. Hasta luego.